En este fragmento del episodio 23, el Valiato de Al-Ándalus, explico los profundos cambios que experimentó la sociedad del califato omeya con Hisham ibn Abd al-Malik y sus predecesores, tales como la sedentarización de los árabes, el crecimiento económico, la conversión al Islam de maulas no árabes o los problemas fiscales y de sobreextensión territorial del califato. Acuérdate de suscribirte y darle a like y compartirlo si te gusta, y dentro vídeo. Hisham ibn Abd al-Malik fue el último hijo del aclamado califa Abd al-Malik en gobernar, y lo hizo durante casi 2 décadas, entre el 724 y el 743. Su padre y hermano Al-Walid marcaron el camino a seguir con sus esfuerzos centralizadores, el impulso de la arabización e islamización y la construcción de palacios y jardines que maravillaban a los cristianos de la época. A partir del califa Al-Malik, en torno a los inicios del siglo VIII, cuando la sociedad islámica se empieza a formar como tal. Porque hasta entonces la diferencia estaba entre conquistadores y conquistados y no se promocionó el Islam como religión de Estado con ánimos de extender la fe musulmana entre los no árabes. En la época omeya se produjeron muchos cambios sociales de relevancia que también tuvieron su incidencia en la caída del propio califato. Con la sedentarización de los árabes y la ralentización o freno de las conquistas, surgió la identidad árabe a finales del siglo VII como identidad de la élite conquistadora frente a todos los subyugados, y términos como sarraceno o muhajirun, que significa emigrante, cayeron en desuso. Durante el califato omeya, los estudios recientes demuestran que se produjo un crecimiento económico y urbano, se monetizó más la economía, se expandieron los sistemas de regadío, emergieron los talleres artesanales como modo de producción y la descentralización fiscal incentivó el patronazgo local en la construcción de infraestructuras tales como canales o fortificaciones. Las ciudades guarnición árabes crecieron en verdaderas urbes que atraían a la población local, ya fuera voluntariamente o forzados por ser esclavos, e hizo que muchos se convirtieran en maulas, muchos convirtiéndose así al Islam y aprendiendo árabe para comunicarse con sus patrones. De aquí que nacieran nuevas identidades y que los no árabes se vieran influidos culturalmente por sus señores y viceversa, porque como la romanización, la arabización supuso un intercambio cultural bilateral. Además del propio ejemplo del profeta Muhammad, los omeyas vivieron del modelo romano de dar un trato legal distinto según la religión y del modelo persa de establecer aspectos externos según la condición social y religión. La política de discriminación la notaban los no musulmanes e incluso los bereberes convertidos en algo tan importante como su bolsillo, porque los conquistadores árabes tenían inicialmente el privilegio de no pagar impuestos. Por eso, numerosos no árabes querían entrar en relaciones de clientela con un árabe o se alistaban al ejército con tal de convertirse y disfrutar del privilegio de no pagar impuestos. Pero claro, aunque los conversos no árabes no eran muchos en esa época, esto se estaba convirtiendo en un problema para la hacienda omeya. Se dice que solo el pío califa Umar II ordenó que se tratara igual a los nuevos conversos al Islam, pero los siguientes califas y las autoridades locales no siguieron este ejemplo ante las crecientes necesidades de ingresos fiscales por parte del aparato militar y de proyectos urbanísticos. Dada la inferioridad numérica de los árabes entre escoger si incrementar la represión o disminuir los privilegios de ser musulmán, tuvieron que aceptar lo último. Si bien las reformas introducidas durante el periodo omeya no fueron suficientes, y esa es una de las claves del éxito de la revolución abasí. Entre las reformas fiscales se terminaron las pensiones vitalicias para los descendientes de soldados, el zakat o limosna se convirtió en un impuesto obligatorio para los musulmanes y se empezó a aplicar un impuesto sobre la tierra también para los musulmanes. En el califato omeya de Damasco aún no existía el esquema teórico clásico de fiscalidad islámica, y más que un sistema fiscal había múltiples sistemas fiscales, un poco en función de la fiscalidad de cada región antes de la conquista árabe. Aunque es verdad que también había impuestos uniformes en todo el imperio y también hubo intentos de uniformidad fiscal.
La recaudación de impuestos del califato omeya se volvió con el tiempo más sofisticada y por tanto se recaudaba más, al coste pero de generar resentimiento y malestar entre la población local y provocar más de una revuelta. A pesar de todo, estas medidas eran necesarias para cuadrar las cuentas y a medida que la población fue islamizándose, fue inevitable reducir las diferencias fiscales entre musulmanes y no musulmanes, aunque sigue asumiéndose que el musulmán medio pagaba menos impuestos que los dhimíes durante el califato omeya y épocas posteriores. Durante el gobierno de Hisham ibn Abd al-Malik, el califato mostró los síntomas de la sobreextensión territorial al producirse reveses militares. Al fracaso, por ejemplo, de la toma de Constantinopla con su hermano Sulaimán, se le sumaron derrotas frente a los francos, házaros en el Cáucaso, turcos en la Asia Central e indios en la región de Sindh, actual Pakistán. Y esto no era más que un preludio, porque aún más grave fue la revuelta bereber, la revuelta chií del bisnieto del califa Ali, o la derrota sufrida en la batalla de Acroinón frente a los bizantinos. Todos estos hechos ocurridos en el año 740. Por las subidas de impuestos y las recientes derrotas militares, la dinastía omeya se hizo más impopular entre masas muy heterogéneas de la población, que los veían como gobernantes injustos e impíos.